Bien, en este tema financiero vamos a ver las anualidades. Una anualidad es una sucesión de pagos, depósitos o retiros generalmente iguales que se realizan en periodos regulares de tiempo con interés compuesto. Tengan presente que las anualidades van a ser siempre iguales. No pueden ser, por ejemplo, una mensual, otra trimestral, otra anual. Si empiezan con mensual, tienen que terminar con mensual. Si empiezan con quincenal, tienen que terminar con quincenal. Si empiezan trimestral, igual también tiene que ser trimestral. Pero no puedes combinarlas, las anualidades, ¿sí? Justamente nos indica aquí que generalmente son iguales y se realizan en periodos regulares de tiempo con interés compuesto. Una anualidad siempre va a ser en interés compuesto. Tengan presente también esto. Este es un poco de concepto antes de aprender un ejercicio o varios ejercicios, lo que vamos a ver aquí con las anualidades. Bien, aquí tenemos un concepto de lo que son las anualidades vencidas. Tengan presente que también hay anualidades anticipadas. Anticipada es lo que se paga antes. La anualidad vencida, no dice en el concepto, dice es aquella en la cual los pagos se hacen al final de cada periodo. Ejemplo, el pago de salario a los empleados, ya que primero se realiza el trabajo y luego se realiza el pago. Una anualidad, por ejemplo, anticipada vendría a ser el arriendo de un departamento. Digamos que en el departamento lo primero que te piden es un depósito, luego pagas un mes de adelanto. Ese sería una anualidad, digamos, anticipada. Bien, se presenta entonces la siguiente fórmula que vamos a hacer justamente con la función BF, que ya le hemos visto que es valor futuro. En este caso, para trabajar las anualidades también se trabaja con esta función. Esta función en su sintaxis nos pide los siguientes parámetros, que en algunos casos ya lo hemos visto. Primero nos pide una tasa, luego nos pide un periodo de tiempo, NPER, luego nos pide aquí un pago y luego un BA, que es el valor actual, y luego también nos pide un tipo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer justamente un ejercicio para poder hallar esta anualidades. Dice, una persona realiza depósitos mensuales durante un año a una institución financiera por un valor de 600.000. ¿Cuánto se habrá acumulado al final del año si el banco paga una tasa de interés sobre el saldo del 1.6%? Aquí le hemos puesto demasiado, vamos a cambiar esto de 600, vamos a colocarle aquí, en vez de 600.000 vamos a colocarle 600. Listo, 600. ¿Cuánto se habrá acumulado al final del año si el banco paga una tasa de interés sobre saldo del 1.6%? Bien, para ello entonces vamos a hacer un ejercicio aquí en la parte inferior. Fíjense en el ejercicio la pregunta dice ¿cuánto se habrá acumulado al final del año si el banco paga una tasa de interés sobre saldo del 1.6%? Esto está hablando entonces de una anualidad vencida, porque prácticamente aquí nos está diciendo al final del año, ¿sí? Entonces con ello vamos a empezar el ejercicio. Bien, aquí vamos a colocar los datos, acá vamos a colocar pagos, N periodos, NPER, y aquí vamos a colocar interés. Bien, aquí lo tenemos entonces. Bien, aquí va a ser 600 mensuales. Aquí va a ser a un año. Y acá vamos a ponerle 12 meses. El interés va a ser el 1.6% y va a ser entonces anual. Como no me dice nada más la tasa, obviamente me dice que por defecto ya es anual, 1.6%, porque el ejercicio acá me lo está diciendo también. Bien, y ahora voy a hacer aquí una fórmula donde voy a dividir este interés que es anual entre los 12 meses que vemos aquí en la parte superior. Y listo, y aquí lo tenemos. Podemos colocar aquí el porcentaje y le vamos a aumentar un poquito de decimales. Aquí lo tenemos entonces. Bien, acá sería mensual. Listo, ahora esta tablita la podemos colocar acá con sus bordes para detectarla mucho mejor todavía, ¿sí? Acá vamos a centrar estos valores para que se vean bien. Listo, y acá tenemos entonces nuestros datos. Vamos a combinar esto y acá negrito un poquito más y también le damos bordecito. Entonces acá están nuestros datos, vamos a ir bajando un poquito más para ir viendo aquí y nos acercamos un poquito más. Aquí lo tenemos. Bien, para hallar entonces nuestro valor futuro vamos a hacerlo aquí. Vamos a colocarlo aquí con una celda gruesa, aquí justamente, y vamos a empezar haciéndolo con fórmula. Recuerden que podemos hacerlo con la asistente, pero también podemos hacerlo con la fórmula. Mira, valor futuro BF nada más, y vamos a seguir paso a paso la sintaxis que me está pidiendo aquí. Me dice tasa, acá le he puesto tasa, ¿ve? Tasa entonces sería este que está aquí, la tasa mensual. Luego una coma o punto y coma según su sistema. Dice el número de periodo vendría a ser 12 meses, ¿sí? No se hace por año sino por meses, por 12. Muy bien.
Y luego me dice el pago. El pago vendría a ser estos 600 que están aquí, pero voy a seleccionarlo, le voy a colocar también un negativo. ¿Por qué un menos? Porque si lo dejo sin ese negativo, aparece aquí en negativo en rojo. Tengo que colocarle aquí el menos para que aparezca en positivo. Luego una coma y dice el valor actual. No tengo un valor actual, le coloco 0. Y luego me dice el tipo. Si el tipo es vencido, se refiere al 0, que es final del periodo. Si el tipo es anticipado, viene a ser 1, que dice comienzo del periodo. Como esto es vencido ya, entonces le coloco 0. Cierro paréntesis y enter. Y aquí tengo entonces el valor. Ahora, como les decía, este monto de 7.253.04 puedo hacerlo de esta forma también con el asistente. Con el asistente siguen simplemente los pasos. Te ubicas en la celda, me voy al asistente, selecciono aquí las funciones financieras, buscas BF, que significa valor futuro, y luego aceptar. Y vas a hacer clic en cada uno de estos parámetros que me está pidiendo, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Justamente los 5 que les he puesto acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Primero la tasa. La tasa viene a ser esta, la tasa anual, mensual. Y luego viene el número de periodos, que vienen a ser los meses. Cada vez que vayas haciendo clic en una de las celdas va apareciendo aquí al lado derecho los valores. Luego el pago viene a ser justamente estos 600 que ven aquí. Pero como les dije, se coloca en negativo para que aparezca en positivo aquí en el resultado. Luego el valor actual va a ser de 0 porque no tengo ningún valor actual. Y el tipo, como siempre, va a ser o 0 si es un vencido, si es una anulación vencida, o 1 si es anticipado. Para nuestro ejemplo es 0. Colocamos aceptar y fíjense que me sale también el mismo valor. Entonces tenemos aquí en este resultado que nuestro valor acumulado, como sale en este color negrita, va a ser de 7.253.04 a un pago mensual de 600 por 12 meses, o sea por un año, con un interés de 1.60. Bien, ahora vamos a hacer una anualidad anticipada. Bien, pero antes voy a copiarme esta pequeña tablita que está en la parte superior, control C, y la voy a colocar aquí abajo para aprovecharla. Pero antes de eso vamos a mejor darle los siguientes formatos a esto. Voy a darle aquí un formato de color verde y con un texto de color blanco. Ahí lo tenemos entonces. Ahora sí, puedo seleccionarlo, todo esto, control C, y lo voy a pegar justamente acá. Aquí tenemos nuestros datos, aquí vamos a borrar cada uno de estos y vamos a completarlo con la información. Bien, acá me dice, por ejemplo, anualidad anticipada. Si me dice anticipada, obviamente, aquí en el ejercicio puedo entender que es anticipada. ¿Por qué? Porque me dice al inicio. Una persona realiza un ahorro al inicio de cada mes por 3.000, puede ser 3.000 soles, euros, dólares, en fin, 3.000, durante 5 años y recibe una tasa de 8.5% de capitalizable mensualmente. ¿Cuánto tendrá al final del plazo de inversión? Vamos entonces a obtener esto. Entonces aquí los pagos van a ser de 3.000. 3.000. Vamos a hacerlo aquí entonces a 5 años. Vamos cambiando todo esto, 5 años. Y el interés va a ser del 8.5%. 8.5%. Recordemos que en 5 años hay 60 meses. Vamos a colocarle aquí entonces los 60 meses. Muy bien. Anual aquí también y aquí va a ser mensual. Ahora este porcentaje y este interés que está aquí, entonces lo voy a hacer nuevo porque este interés lo voy a sacar aquí de 8.5, lo voy a dividir entre 12 porque hay que tenerla mensualizada. Y acá la tenemos entonces. Vamos a convertirla en porcentaje aquí y vamos a aumentar un poquito más los decimales. Ahí lo tenemos entonces. Bien, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio, segundo ejercicio, pero ahora como anticipada. La de arriba fue como una anualidad vencida. Bien, la anualidad anticipada nos dice lo siguiente. Entonces, una persona realiza un ahorro al inicio de cada mes por 3.000, como le dije, 3.000 euros, soles, lo que quieran, o dólares, ¿sí? 3.000 soles pagos mensuales por una duración de 5 años. Acá está el 5 años, número de periodo. Y esto ha sido convertido en 60 meses en esta fila. Y luego tenemos aquí capitalizable mensualmente. Bien, un interés va a ser del 8.5% aquí, anual, acá está anual. ¿Cuándo tendrá al final el plazo de inversión? Hemos sacado también el plazo, el porcentaje de interés mensual, que son por 12 meses. Simplemente lo que hemos hecho es seleccionar esta celda y dividirla entre 12, como lo tenemos aquí. Bien, entonces vamos a sacar aquí justamente nuestro valor. Hagamos la fórmula entonces, valor futuro. Recuerden que podemos hacerlo con el asistente o podemos hacerlo directamente. El asistente es para ir practicando y hacerlo directamente es cuando ya domina la función. Entonces vamos a hacerlo directamente así, de esta forma, valor futuro. Doble clic en valor futuro y como siempre sigamos la sintaxis que me pide aquí, los 5 parámetros. Primero me pide la tasa, vamos a seleccionar la tasa de interés pero mensual. Luego una coma o punto y coma. Esto de coma, punto y coma es, aquí mismo te lo va a pedir. Mira, después de la tasa dice una comita en mi caso. En mi sistema está para colocarlo con una coma.
Luego el número de periodos, el número de periodos vendría a ser estos 60 meses que ves aquí. Luego una coma. Y luego me dice el pago vendría a ser este que está acá, pero siempre con un número negativo para que aparezca en positivo. Siempre el pago se coloca como número negativo aquí. Listo. Y luego una coma y luego me dice un valor actual. No tengo un valor actual, así que le pongo un 0. Y luego me dice ahora lo de arriba también que me han pedido. Si le coloco un 0 es al final del periodo, pero en este caso es un ejercicio que es un anual anticipado, por lo tanto le debo poner al comienzo del periodo, que vendría a ser número 1. Y luego cierro paréntesis y enter. Y aquí lo tenemos. Tenemos 224.909.21. ¿Qué nos indica esto? Que ahorrando mensualmente 3.000, digamos dólares, ¿no? Dólares mensuales a 5 años, o sea 60 meses, a un interés de 8.5% anual y mensual de 0.71, voy a obtener 224.909.21 dólares. Bien, vamos allá a la diferencia, a ver por ejemplo los 3.000 dólares que he ahorrado mensualmente durante 60 meses, ¿cuánto me da? Lo hacemos acá entonces, igual, selecciono los 3.000 por los 60 meses y observen lo que me va a dar inmediatamente. Vamos a copiarle el formato a este, hacia abajo también, así, de esta forma. Me sale 180.000. ¿Por qué me sale 180.000? Porque ahorrando 3.000 dólares con 60 meses sin intereses en realidad va a ser 180.000. Y acá me sale más, ¿por qué? Porque aquí están ya con el interés. El interés que va a ser anual va a ser de 8.5%. Aquí, si voy ahorrando, digamos, 3.000 dólares, me genera más intereses. Vendría a ser entonces 224.909.21 en 60 meses. Por lo tanto, aquí hago la diferencia. Vamos a hacer una operación simple, que la diferencia este menos este. Entonces al final va a ser mis intereses de 44.909.21, ahorrando a 3.000 dólares mensuales por 5 años por 60 meses, a un 8.5% anual. Bien, aquí tienen entonces el ejercicio de las anualidades anticipadas y las anualidades vencidas. Recuerden entonces, este va a haber un inicial acá. Este va a ser, digamos, este va a ser el fin. Y voy a sacarle una copia para hallar aquí el inicial. Es en el inicial donde tienes que practicarlo, acá, y aquí le borramos cada uno de estos montos. En realidad esto nada más que está aquí, esto que está aquí y estos que están aquí para que se realicen. Y bueno, las fórmulas ya las tienes aquí para poder realizarla tal cual, ¿de acuerdo? Entonces sí, ahora sí, suerte con esto entonces y hasta la próxima. Y recuerda, la mejor manera de seguir avanzando en nuestra carrera laboral y personal es ayudando a los demás. Por eso es muy importante compartir lo que has aprendido y desarrollado con el mayor número de personas. Y así también estarás liberando tu tiempo para poder trabajar en actividades de mayor valor para tu organización o empresa. Verás que pronto empezarás a resaltar dentro de ella. Te aconsejo que no te quedes en simplemente ver este video. Ve a la descripción del mismo, descarga los archivos que se utilizó en este tema y practica con ellos. Te invito a ver el video las veces que lo necesites y aplica todos estos conocimientos a tus propios proyectos y retos laborales. Te aseguro que si lo haces te va a ir más que bien. Si es tu primera vez por aquí y quieres mantenerte al tanto cuando suba contenido como este, pues te sugiero que te suscribas a este canal Expositor Stop y active las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales como @expositorstop. Comparte y comenta tus dudas e inquietudes que aporten contenido valioso al tema. Muchas gracias.